Buenas tardes y bienvenidas y autobienvenido a este espacio que se llama Del silencio a la expresión. Esta es la sesión 6 de esta serie y bueno, solamente para enmarcar un poquito a quienes vienen por primera vez. Este espacio se llama Del silencio a la expresión y tiene detrás de sí pues una larga trayectoria de experiencia docente de la mayoría de los que estamos participando, en donde nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros estudiantes en todos los niveles, incluyendo en la universidad, tienen tremendos problemas para expresarse en general y en particular por escrito. Releyendo un artículo que publiqué en la revista Didac, que se llama La metáfora de las TIC en la educación, me encontré un parrafito que escribí y no me acordaba que lo había escrito. Les voy a leer nada más porque expresa la idea detrás de este espacio. Dice así: desde mi experiencia docente, he identificado lo que llamo el problema número 1 de los estudiantes mexicanos y que me interesa atender como profesor: su enfermiza incapacidad expresiva. La gente sufre, agoniza y muere si tiene que articular y decir lo que piensa, y peor si es por escrito, al grado que prefiere, inciso A, quedarse callado y nadar de muertito; inciso B, copiar y pegar, a ver si pega; inciso C, presumir de ser un gran lector, pero escribir casi nada; inciso D, pagar para que alguien más lo escriba, lo edite o lo corrija. Esto es un problema educativo crucial porque para aprender lo que sea y para desarrollarse como ser humano, pensante, informado, crítico y activo, una persona necesita pensar y expresarse, y ambas cosas exigen lenguaje, porque es imposible pensar y expresarse desde ese hermetismo insondable del mexicano, del que escribió Octavio Paz. Activar la capacidad y el poder expresivo de nuestros alumnos ha sido, por tanto, una filosofía y objetivo educativo que hemos tenido como docentes. Bien, esta tarde tenemos como presentadora y expositora a la maestra Rosa María Quesada. Ella es licenciada, maestra y doctora en pedagogía y, a mi juicio, es una de las mejores pedagogas de México en la actualidad. Lo sé porque ha enfrentado en muchos contextos. Yo la he visto dar cursos y talleres y también hay otros que no la he visto, pero uno de los más recientes, pues acaba de dar un curso para profesores de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que si ustedes los conocieran, son lo que ahí llaman unas vacas sagradas, que su primera actitud es decir: ¿qué nos va a venir a enseñar una pedagoga, no? Si yo soy filósofo, politólogo, sociólogo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta situación de pandemia que nos ha obligado a todos los profesores a dar clases en línea, pues hasta esos profesores entraron en pánico y en terror y se quedaron paralizados y no sabían qué hacer, no saben qué hacer porque lo único que saben hacer es dar cátedras de 2 horas o 3 seguidas en el aula. Y Rosy Quesada les enseñó cómo dar clases usando Zoom y otras herramientas digitales y terminó pues echándoselos al bolsillo. Y bueno, ese es uno de los ejemplos por los que a mi juicio realmente es una excelente pedagoga. Bueno, sin más preámbulo, pues tienes la palabra. Está apagado tu micrófono. Estar aquí porque pues casi todos nos conocemos, me da mucho gusto poder compartirles y tener este espacio para platicar de lo que a veces no tenemos tiempo. Y también me da gusto porque pues ya es la sexta o quinta sesión en donde he podido escucharlos a ustedes y bueno, pues a veces uno se queda con ganas de seguir platicando. Entonces, yo quiero utilizar este tiempo que Gregorio me está dando, muchas gracias, como para responder también a lo que me han dejado pensando sus presentaciones, ¿no? Las dos Claudias me han dejado muchas cosas en qué pensar, sobre todo en este asunto de para qué estamos enseñando a escribir y a leer. Ajá. Si lo más importante es tener gente súper ducha en eso o si hay otras razones.
Yo quisiera pensar que también, siendo un poco romántica, como decía Eli, pero que también hay otras razones, que no solamente estamos creando investigadores, porque, parafraseando a Gianni Rodari, o sea, no todos vamos a estar escribiendo grandes textos, pero todos tenemos que saber escribir, pues para tener una voz, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero platicar con ustedes. Para los que no me conozcan, pues yo trabajo en el área de la educación privada y entonces pues siempre ha habido muchos disyuntivas, ¿no? O bueno, diferencias con mis compañeros que trabajan en la educación pública. Y bueno, pues es interesante poder compartirnos y que haya estos espacios en donde podamos platicar y mejorar todos. Eh, bueno, sí les digo que voy a tratar de resumir en pocas cosas, pues las cosas buenas, porque como se llama este webinar, pues no es hablar de todo lo que hacemos, ¿no? Sino de lo que podemos aportar. Entonces, yo les voy a hablar desde ahí, desde mi parte romántica de la escritura, en donde creo que podemos hacer no solo mejores académicos, sino mejores personas al enseñarles a escribir. ¿Ok? Bueno, les cuento, como decía Gregorio, que yo he trabajado con niños desde preescolar, si no es que desde maternal, hasta personas de posgrado y estos últimos señores que eran los ultradoctores de antropología e historia. Y siempre me divierto, ¿no? Y entonces cuando yo les doy clases de esto de escritura académica o cualquier tipo de escritura, digo, bueno, ¿y ellos qué están esperando de este curso? ¿Qué les puede servir? Ajá. Porque no creo que solamente vayamos a la escuela para un futuro. O sea, no creo que, por ejemplo, los niños de primaria vayan ahí para que cuando sean grandes, para cuando entren a la universidad, o tampoco pienso que la gente de la universidad vaya para cuando vaya a trabajar, no, o sea, yo pienso cuando doy un curso que tienen que estar en ese momento disfrutándolo primero y después aprendiendo para ese momento, o sea, no para años venideros solamente, sino para que ese momento que están ellos viviendo, pues lo disfruten. Y lo pienso así porque, bueno, no sé ustedes, pero yo cada vez que escribo textos académicos sufro ustedes me han visto también hasta llorar escribiendo tesis, literalmente, ¿no? Entonces, yo lo que busco con mis alumnos es que no sufran ni que no lleguen a llorar y decir, ya no sirvo para esto y qué es esto y que hagan memes de lo que uno sufre cuando escribe una tesis, ¿no? Entonces, pues me voy a ir de atrás para adelante dándoles ejemplos que creo que pueden servirnos a todos para dialogar sobre todo, sobre lo que se puede hacer. Mm, y bueno, les voy a ir comentando algunas cosas que yo pienso sobre lo que ustedes han dicho en las otras conferencias. Este, les quería compartir esto porque yo pienso también que la escritura es algo muy personal, o sea, que uno se mete, cuando uno escribe, no solamente es decir cosas, ¿no? Aunque sea una tesis como esta, que es de la UNAM, muy formal, con letras doradas y todo, pero no estamos hablando solamente de objetos o de cosas, sino que nos estamos poniendo ahí, ¿no? Nuestra persona se queda impresa para no sé cuántos años en cualquier texto que escribamos. Entonces, les quería compartir primero, empezando por esta experiencia que fue, yo fui su, ¿cómo se dirá? Su pareja de este señor que se llamaba Pedro. Escribimos, digamos, juntos su tesis porque él tocaba la parte académica del asunto, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué, Pedro? Si no te alineas, no te la van a publicar y no te vas a poder titular. Sufrimos muchísimo, o sea, no saben cuántas pláticas de café para poder decirle, tienes que hacerlo de la manera en que te la piden, o sea, sí vas a decir lo que quieras, pero de la manera que te la piden. Sufrimos muchísimo todos y a la mera hora, bueno, ya, le dijeron ya, o sea, ya titúlate, por favor. Pero es como decirles, está la forma y el fondo, ¿no? Yo creo que después de todo lo importante es el fondo. Y miren, era una persona muy literaria que nunca se asimiló a la parte académica. Su título nada más les voy a dejar así, dice, de la fría y lejana utopía de la nieve a una cálida propuesta de formación autogestiva de lectores. Una divertida historia de vida en torno a mis lecturas.
O sea, él contó aquí su vida, es una vida muy interesante porque literalmente él era payaso. Entonces, contaba cuentos siendo payaso y cuenta todo lo que hay detrás de eso. Eso fue su tesis, no dejó que nadie lo llevara a escribir académicamente, contó su vida y eso fue, ¿no? Pero fue una experiencia que a mí me dejó muchísimo más que lo que está plasmado aquí, ¿no? Porque fue una experiencia de crecimiento de vida de él y mía. Bueno, quería empezar con eso y después contarles que ahorita soy profesora de nivel universitario de los que ingresan a la universidad. Y mi trabajo ahí es enseñarles a los alumnos a escribir correctamente para que no tengan problemas en otras materias, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es tratar realmente de acercarlos a la escritura de una manera en que ellos no sea un estorbo. O sea, que cuando su maestro de derecho mercantil lea su trabajo, no lo tache solamente porque no supo escribir correctamente, ¿no? O sea, yo me siento con la responsabilidad de que ellos fluyan por la universidad. No los quiero hacer grandes escritores, como les digo, mi intención no es que ellos se conviertan en investigadores, simplemente quiero que tengan el camino abierto para poder fluir dentro de sus otras clases. Bueno, miren, les voy a enseñar rápidamente dos textos de dos personas distintas que vienen de escuelas diferentes. Yo no me hago responsable de estos textos, porque miren, estos textos lo escriben 2 meses después de haber entrado a la universidad. Entonces, realmente lo que estos textos reflejan, pues no es lo que la universidad les da, es lo que traen desde atrás, ¿sí? Y van a ver cómo, no es que ninguno de los dos esté mal, yo sé que en otras universidades públicas el problema es mucho mayor, pero sí hay diferencia entre los alumnos. Y ahorita ustedes la van a ver rapidísimo, no quiero perder el tiempo. ¿Me puedes dejar compartir, por favor, Gregorio? Así es tal cual como ella me lo entregó, ¿no? Les pedí a todos lo mismo, van a ver ahorita como ella, bueno, sigue las instrucciones que yo le pido, que tiene que tener un índice dividido en capítulos, conclusiones, fuentes, o sea, en realidad hace lo que tiene que estar haciendo. No tenemos tiempo para estar leyendo, pero ustedes pueden ver ahí las rayitas que el mismo corrector va poniendo sobre ortografía y puntuación. Y además, pues quiero que vean o sea, no lo vamos a leer, pero digamos que es muy parco lo que ella dice, es casi un copiar y pegar, va copiando de diferentes enciclopedias, textos que ella va buscando sin darle más la vuelta. Ajá. Los subtítulos que pone también son como muy básicos, ¿sí? Por ejemplo, vean este se supone que es un capítulo, principales problemas que afectan el desarrollo y escribe 3 renglones, ¿no? Además, pues eso no tendría que estar siendo una pregunta, sino simplemente es el título, ¿no? Y después, investigación de campo, vean cuánto pone de investigaciones del campo, ¿no? Conclusiones. Bueno, estas son sus conclusiones después de 4 meses de trabajo sobre el mismo tema. Uh-huh. Por ejemplo, aquí referencias pone anónimo, anónimo, o sea, pone los datos, pero realmente todavía no ha aprendido a hacer un aparato crítico como debe de ser. Ajá. Eh, mis comentarios tampoco son de, estás reprobada, ¿cómo crees que esto me lo vas a entregar? O sea, yo sé que a ella le costó bastante trabajo poder lograr esto y entonces, bueno, le tengo que poner una calificación, digamos, media, pero, pero pues ella podría haber hecho algo mucho mejor, ¿no? Los voy a contrastar con otra persona de otra escuela, digamos, ajá, donde hacen los trabajos como lo hace, por ejemplo, Claudia, que nos enseñó en el TEC, escuelas así. Uh-huh.
Bueno, por ejemplo, esta chica ni siquiera quería dedicarse a las letras ni tenía nada que ver. Es de una carrera de diseño de modas. Pero no me voy a detener a explicarlo todo. Este texto es una reseña. Como ven, la reseña es bastante amplia. Ajá, yo les pedí una cuartilla, escribió más de una cuartilla, está bien escrita, tiene sus propios puntos de vista, tiene análisis, tiene interpretaciones, tiene comparaciones, ajá. Rosy, Y seguimos esto yo viendo no se lo... el anterior. No O sea, corresponde. tienes que dejar de compartir ese para ver el nuevo. Ay, bueno, gracias, Estela. Ajá. Ah, ok. Entonces, aquí está. Ya. Ah, bueno, este es otro texto, este es una reseña, pero este sí es como de la semana 3 de haber entrado a la universidad. Por lo tanto, les digo, yo no soy responsable de haberle enseñado a escribir a esta chica. Ella ya viene formada desde niveles, ajá. Eh, ella pone muchos, ¿cómo se llama? Miren, aquí hace comparación de una misma película con otras, habla de directores, habla de cómo la película está hecha bien de manera técnica, literaria, mmm, hace muchas otras cosas que la otra escritora no hubiera podido hacer. Mm, yo pienso que una de las cosas importantes para que un alumno logre escribir es que le demos instrucciones correctas y que lo sepan lograr. Pero otra cosa es que ellos ya tengan las herramientas para poder desarrollar más allá de los puntos, ¿no? No solamente es ir palomeando, sino que ellos puedan realmente sacar de adentro lo que tienen de una manera ordenada y justificada. Entonces, como ven, no me puedo parar tantito, les voy a detener a ti para que puedan leer tantito cómo escribe ella. Les digo, yo no soy responsable de que ella sepa escribir. Lo que a mí me corresponde es como detectar el nivel de cada uno de los alumnos cuando entran a la universidad. Y eso se detecta con un solo texto, ¿no? Con un solo texto uno sabe si las personas pueden eh, hacer análisis, síntesis, interpretaciones y poner su voz en el texto. En el otro que les enseñé, como vieron, ella estaba nada más rellenando y los requisitos, rellenando los requisitos. Ajá. Eh, esto, perdón, ahí voy a dejar porque tengo mucho que enseñarles, pero lo traigo a colación por la discusión que traíamos el otro día sobre que sí es súper importante enseñar el formato, enseñar a escribir, enseñarles o dejarlos de manera libre. Yo no lo hago completamente libre, obviamente, pero sí trabajo más con ellos en cuanto a que sepan qué decir. El cómo es como ya la envoltura, ¿no? Es lo último que trabajamos, pero si una persona no sabe qué decir, entonces no importa que se vea bonito, no importa, no importa que me pongan el escudo de la universidad, ¿no? Entonces, ahora lo que les voy a compartir es realmente la carnita de esto, que ya me sobran 10 minutos, pero es No te puedes antes, o extender sea, si mi necesitas. trabajo. O sea, completa lo que quieres presentar. Perdona la interrupción. No, no te sientas presionada, ¿no? Pero No, no, ya me dijiste que tengo que ser muy anglosajona, ok, está bien. Bueno, entonces, bueno, les voy a contar porque es lo que más me interesó para platicarles el día de hoy. Cuando yo he sido bibliotecaria en dos escuelas. También estas escuelas, como les digo, son de educación privada, donde sí los alumnos llegan con muchos privilegios, pero no se crean que también su vida es miel sobre hojuelas. Ajá. También tienen sus propios problemas, aunque, como ya lo hemos platicado, pues ellos tienen experiencias de vida y posibilidades que algunos otros chicos no tienen. Pero bueno, entonces, yo les voy a contar qué es lo que he hecho con ellos cuando he sido bibliotecaria y que lo he disfrutado muchísimo. O sea, yo realmente ahí, mi prioridad, punto número uno, es divertirnos y punto número dos, aprender. Ay, lo siento, pero así es. Bueno, entonces, les voy a ir contando de dos escuelas en donde he trabajado. La primera
tiene dificultades porque la gente viene de muchos países. Los niños cambian como cada 2 años de lugar, de residencia por el trabajo de sus papás. Y entonces, pues sí saben muchos idiomas, pero algunas veces están revueltos y muchos de los alumnos llegan sin hablar español siquiera. Entonces es un bilingüismo distinto, pero también es bilingüismo y además hay muchas lenguas en el mismo salón. Ajá, y muchos niveles de español también. Y además esa escuela se fundó porque querían ayudar a la gente discapacitada, ¿no? Con otras habilidades. Y entonces, pues ahí había niños, Araceli puede demostrarlo, ajá, corroborarlo. Bueno, hay niños desde autistas, hay niños con síndrome de Down, hay niños de lento aprendizaje. Entonces los trabajos no pueden ser homogéneos y tampoco puedes esperar grandes logros, ¿no? Bueno, entonces, ahí que tenía yo de ventajas, que sí, yo tenía libertad de acción, no tenía un programa que seguir más, acompañar a los maestros en sus temas, ¿sí? Pero yo no era responsable ni de evaluarlos, ni de calificarlos, ni de cumplir con un programa. Y entonces eso es muy rico porque entonces puedo estar desarrollando otras cosas que a mí me interesan desarrollar con los alumnos. Bueno, entonces ahí trabajé con niños desde primero de kinder hasta sexto de primaria y casi siempre trabajaba con el mismo libro, pues por conveniencia, ¿no? Trabajando cuando se puede. Entonces, trabajaba una semana textos literarios y una semana textos informativos que tuvieran que ver con los temas que se estudian en la escuela. ¿Por qué hacía esto? Porque yo creo que hay que quitarnos de la cabeza que leer es solamente literario y también quitarnos de la cabeza que leer textos informativos no aporta nada en la construcción de nuestra lengua. O sea, como que todo va mezclado. Y entonces yo hacía de todo. Yo creo que una de las cosas, aparte de dar buenas instrucciones, es la variedad de textos. Y enseñarles que la lectura, o sea, es una práctica social que se hace en todo momento y con cualquier tema. Ajá. Bueno, entonces yo aquí tengo en físico mis trabajitos que estuve guardando. Se los voy a ir enseñando poco a poco. Primero, nada más les voy a enseñar tres ejemplos de preescolar. Pero miren, porque los libros son unos que son, perdón que les enseñe muchos libros en inglés, pero es que en esa escuela, pues el idioma básico es el inglés y después el español. Entonces casi toda la biblioteca está formada por libros en inglés. ¿Mm? Entonces este es de fotos, como dicen ahí, look, 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 o sea, mira, 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 y es un libro hecho para niños de escolar, pero yo lo utilizaba para toda la primaria porque las fotografías dicen mucho y los niños pueden decir mucho a través de las fotografías, ¿no? ¿Y qué es lo que hice con esto? Les voy a enseñar trabajos de escritura, pero les puedo decir que siempre en mis clases pues se trabaja lectura y escritura, las dos, ¿no? Entonces, igual que la autora en el librito que tapa sus dibujos con una hoja y después tienes que levantar, pues los niños de preescolar hicieron lo mismo. ¿Cómo lo utilizo con los niños mayores? Pues la misma idea, pero utilizando palabras, utilizando textos, utilizando la sorpresa, ¿no? Otro texto que tiene que ver con niños de preescolar es de unos ratitos que tienen como sus globitos y se los van poniendo aquí en la boca para que aprendan a hablar y a escribir al mismo tiempo. Entonces, igual se hace, los niños de preescolar escribieron sus textos, igual que en el libro, y se ponían así en la boca, ¿no? Para que ellos pudieran platicar lo que iban diciendo. Este mismo libro con una niña de tercero, pues ya no hace los textos para hablar, sino que escribe su propia historia sobre lo que van haciendo. Y el último, no sé qué estoy haciendo con mi pantalla, perdón. El último texto que es específico para preescolar es uno donde ya saben que vienen, se llama, pero vienen en lugar de la renglón seguido todas letras, de repente vienen pictogramas, porque tienen que aprender palabras nuevas, ¿no? Entonces, lo que yo hice con ellos es que justo para los niños más chiquitos, que copiaran los pictogramas y que hicieran su propio diccionario.
pero ese mismo libro les encanta a los niños mayores, primero, segundo, tercero, y hasta los de cuarto que todavía no escriben bien, para que escribieran sus historias, ¿sí? Entonces, miren, lo que yo quiero decir es que un libro, eso de decir ay, es para niños de 2 años, este libro es para niños de 8 años, yo la verdad nunca le hago caso. Entonces, ejemplo, este es de un niño ya de preescolar que tiene mejor letra, pero sigue haciendo su diccionario. Y este es un cuento con el mismo libro, pero de un niño de cuarto de primaria. Ajá. Y lo disfrutan y después van y me piden, ay, de los dibujitos, y siguen escribiendo y siguen trabajando su lectura, ¿no? Bueno, ahora quiero yo como romper otros tabús. Por ejemplo, tengo compañeras que dicen que no, que eso de hacer actividades con FOMI no sirve de nada porque no haces reflexión sobre la lectura. Pero yo difiero de esto. Yo creo que, como les digo, siendo la lectura una práctica social, tiene que estar vinculada con todas las demás áreas de conocimiento y habilidades. Entonces, yo he dejado de trabajar el dibujo como parte de una escritura, ¿no? Porque el dibujo también es interpretación, es comunicación. Y bueno, les enseño, por ejemplo, esta historia, creo que también está en español. Hay muchos textos que van a ver que también los existen en español, ajá. Y hay niños que no se atreven todavía a escribir, entonces aquí se trata pues, de un guante que está tirado en la nieve. Y mi idea era, bueno, antes de leer la historia, vamos a ver si ustedes encontraran un guante en la nieve, ¿qué pasaría con él? Ajá. Hay unos que no escriben, otros que escriben y dibujan. Ajá. Y no me fijo tanto como en el nivel, como les digo, ahí los niveles en el mismo salón variaban muchísimo por sus distintas circunstancias con respecto a la lengua, sus dificultades físicas, etcétera. Pero sí les exijo con respecto a ellos, o sea, si yo ya los voy conociendo, pues no les voy a exigir menos de lo que pueden dar, ¿no? Y trabajo distintos formatos también, aún en los textos literarios, por ejemplo, que el otro día, ¿se acuerdan, Gaby Estela, que estábamos viendo este libro de la jardinera? Bueno, aquí esta es una chica que escribe cartas porque se va a vivir con su abuela, creo, y le escribe cartas a su mamá. Entonces, la actividad precisamente es escribir cartas. Y ellos de distintas maneras se pueden expresar. O sea, todo lo que yo no pongo como requisito, todo lo demás está permitido. Entonces, como les digo, es como ser muy flexibles en cuanto a requisitos, pero también la creatividad. Y para mí la creatividad se puede expresar tanto en la lectura, en la escritura, como en otro tipo de diseños, ¿no? Esta niña, por ejemplo, hizo también su sobre, porque estamos escribiendo cartas. Esta niña hizo una casita tipo el libro que vimos el otro día y acá le escribió a su hermana toda una carta. Entonces, como les digo, yo creo que eso de dejarlos expresar, hemos platicado mucho que en las escuelas públicas como que el asunto es así, de que esto es lo que dice el programa y aquí lo tenemos que hacer así y el que se salga está mal. Y yo lo que he visto es justamente que las personas que tienen este tipo de oportunidad de expresarse más allá de las instrucciones son las personas que después llegan a la universidad con esa capacidad de expresarse sin que se les exija o sin que se les diga, ahora subrayas con rojo y ahora la mayúscula y ahora no sé qué, ¿no? Sino que desde antes ya vienen con la idea de que escribir depende mucho de lo que uno quiere y lo que uno busca. Les voy a enseñar ahora unos ejemplos. Bueno, también en la escuela, en mi escuela, también yo tenía esos debates con la directora. Me decían, ay, es que en tu biblioteca se ríen demasiado, ¿no? Porque se están riendo tanto, que dónde están las clases y dónde están las evaluaciones y las evidencias y no sé qué. Bueno, ok, entonces de repente sí le hacía caso porque no dijera, ¿no? Este libro de Bonícula, no sé si lo han leído, es buenísimo. Me encantó. Es muy divertido. Más que las caricaturas, me gusta el libro. Y entonces encontré en internet que ya venía ahí todos los programas muy gringos, he hecho ya su hojita y todo ok. También se vale hacer una cosa ya preparada, ¿no? Donde Bonícula es un conejo
medio raro, que es una mascota. Entonces aquí hablan sobre escribe tu mascota. Y también hablan sobre, a ver, ¿cuáles son los verbos que utilizamos en este libro? Ok, también se vale hablar de gramática, tampoco estoy peleada con eso, pero es dentro de esta parte de ir creciendo y de no separar la escritura con todo tipo de actividades que pueda haber dentro de una escuela, ¿sí? Les voy a enseñar dos más. Por ejemplo, que también utilizo películas porque no satanizo ver un clásico en películas. Este es de la familia Robinson, que no leímos el libro, solo vimos la película, pero después ellos sí, 3 preguntas antes de ver la película y contestaron acerca de esto, ¿no? Y les mostré, el libro estaba en la biblioteca por si alguien lo quería leer, pero eso ya son como elecciones personales. Yo creo que también tenemos que dejar que ellos elijan de repente y no, ¿no? Por último, ¿cómo se puede trabajar el otro texto? Este es el Expreso Polar, y vimos la película y leímos el libro. Entonces ellos hicieron aquí una comparación, si se alcanza a ver, ajá, entre de un lado la película, del otro lado el libro, en qué se parecen y en qué son diferentes. O sea, es como llegarle al texto de muchas maneras. Y, perdón, es que tengo muchas cosas, pero es también hacerles cosas que ellos sientan que son divertidas de por sí. Ajá. Por ejemplo, este libro de los esqueletos, ¿lo conocen? De los esqueletos de los animales. Entonces nosotros hicimos esqueletos para, de un lado el animal y del otro el esqueleto, ajá. Ay, de un lado el animal y del otro el esqueleto. Y nos colgamos por todo el salón, ajá. Entonces, hacer de la lectura algo también interesante, innovador y que tenga que ver con muchas otras áreas que no solamente es siéntate y escribe. Y ahora, bueno, les iba a enseñar más cosas, pero quiero cerrar también con esta parte. ¿Sí estoy compartiendo? Ok, con esta parte de... Yo sí lo veo. Ok, escribir tiene que ver también con el ambiente, ¿sí? La verdad es que esta escuela tiene una biblioteca muy bonita, muy llena de libros, como pueden ver, y tiene estantería abierta. O sea, yo por lo menos la dejaba siempre ahí, como ven. Este niño tenía problemas de socialización, no le gustaba hacer nada, gritaba desde su salón, y entonces la biblioteca era su lugar de resguardo. Y así sacaba siempre todos los libros, tenía sus favoritos, los leía, pero pues era una cosa muy, muy interesante verlo crecer, tener sus favoritos. Y pues entonces sí, mis mejores amigos eran todos los niños aislados de la escuela, ¿no? Los más introvertidos se la pasaban ahí en la biblioteca, pues como siempre. Estos son mis alumnos aprendiendo, bueno, no disque, pero también divirtiéndose mucho. Estos sí eran como el diablo, pero son muy lindos y escriben. Ajá. Estas niñas aquí también copiando, leyendo en sus tiempos libres. Ajá. Este es un libro de las unidades de indagación, o sea, este sí es un libro para investigar y para trabajar, pero al mismo tiempo, bueno, pues no les pedía yo que estuvieran sentaditos y escribiendo y todo, sino cada quien a su tiempo, en su lugar y cuando quisieran, ¿no? Y compartir, porque yo creo que la escritura empieza desde la palabra oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este niño de la chamarra roja, este niño es de quinto y todos los demás son de primero. Pero este niño lo castigaron. Entonces dijeron que tenía que ir a dar clases a otro salón. Pues la verdad lo hizo súper bien. Acá en el pizarrón puso la palabra extinción y les estaba explicando no sé qué cosas de los animales en extinción. Eh, y yo creo que todo esto los acerca a los niños a ser escritores. No solamente escribir en sí, sino estos juegos también. Jugábamos muchos juegos con palabras, serpientes y escaleras, basta, lotería, memoria, rompecabezas, porque escribir es más que solamente los renglones, ¿no? Y un papel en blanco. Y esto, por ejemplo, es ya después de haber leído todos esos libros del comercio y de cómo vender y comprar, pues jugamos a la tiendita y se refuerzan, ¿sí?
Lo que quiero decir es que la escritura siempre tiene que ir acompañada de otras prácticas y que sea algo común, que se utiliza todo el tiempo y con lo que es necesario. Igual que las matemáticas, que para mí no es esa en este caso sí, ¿no? Y después dejar que los niños te expresen. Por ejemplo, este niño, ese día que dije, vamos a jugar a la tiendita, bueno, me dijo que ya se había ido con su mamá a comprar esas cadenas y que había cosido con su mamá esas bolsas Louis Vuitton, como pueden ver, lo siento, pero es que es su realidad. Entonces, pero él las cosió, él las hizo y las fue a vender ahí a sus compañeros, ¿no? Y yo creo que ese libro que estaban leyendo de cómo se hace el dinero tiene más sentido si lo combinan con otro tipo de expresión y no solamente la oral. Pues quisiera yo seguir compartiendo, pero pues hasta aquí es lo que quiero yo decirles acerca de que un escritor se va haciendo poco a poco, ¿sí? Se va haciendo desde el preescolar, dándoles la palabra siempre, guiándolos, ajá, pero dejándolos expresarse hasta en las últimas, o sea, hasta en las últimas, como les digo, de esa tesis de maestría que es la más loca que he visto en mi vida, pero que a fin de lleva a la persona adentro. Yo creo que es más importante que uno exprese lo que es y después ya si somos galardonados con algunas medallas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Pues muchas gracias. Está abierto entonces ahorita para comentarios, preguntas, quien guste, o si han puesto ya cosas en el chat, puedes revisarlas, puedes revisar directamente el chat. Y si hay cosas de ahí que quieras contestar o comentar. Bueno, Susana. Igual quien guste puede hacerlo. Sí, Bueno, sí, bueno, voy a empezar con esta que sí está aquí, que dice, puedes compartir para provocar la escritura a distancia. Pues primero que nada, justamente la escritura se ha hecho para poder compartir pensamientos y emociones a través del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas más fáciles de hacer, escribir a distancia. Podemos utilizar cualquier tipo de plataformas en las que nos comunicamos por escrito. Puede ser de manera sincrónica o asincrónica. De hecho, yo creo que todas estas actividades que les acabo de presentar se pueden hacer perfectamente en cualquier clase, pero también podemos dejar trabajos de manera personal, porque la escritura requiere de concentración. Ajá. Entonces, yo creo que el trabajo a distancia y la escritura se llevan perfecto. Y que cualquier cosa que nosotros queramos plantear, instrucciones, y puedes leer con ellos y después trabajarlos en escritura personal en casa. Después compartir otro producto y comentarlo, se me hace muy, muy fácil. O sea, se me hace casi lo mismo que estar presencial, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar. Estela. Pues me parece muy interesante lo que nos presentas, Rosy, desde la parte donde inicias con lo académico y luego la otra parte como desde un sentido más lúdico. En la parte académica yo les comentaba que cuando presentabas los trabajos de los alumnos, el primero, hay muy pocas experiencias de los alumnos que entran a licenciatura que tengan que cubrir estas exigencias que pediste tú, que lleva un apartado de un texto de investigación, ¿no? Entonces a mí me parece que son muy poquititas oportunidades que se tienen para ensayar con este tipo de textos, ¿no? No sé si tendríamos que hacer simulacros de hacer tesis, aunque no fuera, o sea, sin la presión de que es una tesis, ¿no? Que dijeras, vamos a jugar a la tesis, o algo así, para torturar niños o alumnos, pero que de alguna forma sí hubieran más intentos, ¿no? No que generalmente cuando uno hace su primer tesis es la primera, o sea, no hay otro tipo de prácticas que se asemejen, ¿no? Entonces creo que eso también ayudaría, o no sé si lo estamos haciendo bien desde primaria para irlos preparando,
para este tipo de textos ya bajo un orden metodológico, ¿no? Okay. Habría que ver. Y la segunda parte que yo lo he pensado sobre todo en este año, escuchar, porque todo este confinamiento me lo he pasado como en conferencias y grupitos de los que tenemos de promotores de lectura y todo esto, ¿no? Entonces volví a escuchar las charlas y pues resulta que están, algunos comentarios son los mismos de siempre, de que los maestros echan a perder el trabajo y que cómo te atreves a utilizar libros para enseñar, que es lo que tú nos mostraste, ¿no? O sea, cómo te atreves, porque es la crítica de los promotores o los mediadores de lectura hacia los docentes. Pero yo lo que pienso es que el problema, yo he visto promotores nefastos también, o sea, que creen que son mediadores super padres porque juegan, pero realmente no hay una conversación inteligente, o sea, no te garantiza que ser mediador sea así súper padre tu dinámica, ¿no? Porque no estás en una escuela. Yo creo que esto más bien depende del enfoque educativo, ya sea escolar o extraescolar, desde donde se esté trabajando. Tú puedes trabajar en una escuela y no trabajar con libros, o sea, en general trabajas chido porque trabajas con proyectos, porque estás en un enfoque desde el aprendizaje, porque te lanzas a innovar y a romper esquemas y decir, voy a hacer un proyecto que a muchas maestras le dan miedo. Entonces, los libros son una herramienta que entran a proyectos muy padres de un cierto tipo de práctica educativa y de enfoque que ya el maestro ha trabajado o que ya es una forma en que él quiere innovar y transformar. O sea, aquí no es el problema el libro, sino la construcción pedagógica que se tiene, ¿no? Y lo Claro. mismo, un mediador también podría trabajar muy lindo, aunque no fuera en la escuela, también teniendo muy claro desde qué lugar está trabajando y qué es lo que pretende hacer para formar una persona, ¿no? Que yo creo Sí, que es el sentido último, estamos formando personas. Y bueno, nada pues más sí. sería eso. Gracias, Gracias. Estela. Mira, de la primera parte, pues sí, justamente a lo mejor esa es una de las diferencias entre las escuelas públicas y privadas, porque sí, te puedo contar de mi experiencia, por ejemplo, todas las escuelas que están incorporadas al bachillerato internacional juegan a la tesis, no dicen que van a jugar, pero tienen que entregar un proyecto tipo investigación en quinto de primaria, otro en segundo de secundaria y el final en sexto de prepa. O sea, y tienen pues los mismos requisitos, claro que el nivel, ¿no? Va subiendo, pero ya para el de sexto de prepa, o sea, hay muchas universidades que no lo logran. Son alumnos que los reconoces inmediatamente. Yo les pregunto, ¿de dónde vienes? Y sí, son escuelas que llevan estos proyectos, ajá. Entonces sí van trabajando, digo, desde primero de kinder, ¿eh? Porque todo va subiendo escalonado y sí se construye gente que sabe estructurar textos así. Y la segunda, sí, creo, este semestre de hecho empecé diciéndoles a mis alumnos del taller de cultura escrita que vamos a empezar por un paso antes de empezar a leer, que era empezar a pensar. Porque así yo sí se los digo, ya no quiero escribir, leer lo mismo, no quiero leer textos de corte y pega, quiero leer sus pensamientos, o sea, tener conversaciones de adultos. Entonces, aquí el asunto es que todo empieza desde el pensamiento crítico. Y creo que eso es lo importante. No importa si estás en una biblioteca, en un centro cultural, en el parque, cualquier tipo de trabajo con lectura tiene que tener un pensamiento detrás. Porque si nomás vas a cantar por cantar, pues entonces no, ¿no? Pero puede ser la misma canción, pero haciéndolo de una manera en que el niño esté sus pensamientos, qué está diciendo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y todo cambia. Yo creo que tienes razón, ¿no? O sea, el pensamiento crítico tiene que estar detrás de cualquier trabajo de promoción, mediación o de enseñanza como tal. Uh -huh.
A ver, Claudia Bernaldez dice, ¿podrías comentar sobre la tesis del alumno, que es una autobiografía? ¿A qué problemas se enfrentó? Ay, no sabes, o sea, fue una lucha horrible porque la gente decía, pero es que ¿cómo va a hablar de historia de vida? ¿Cómo va a hablar en primera persona? ¿Cómo no va a seguir las estructuras así de utilizar el lenguaje formal? No, o sea, él utiliza muchísimas referencias porque en su vida leyó muchísimo, o sea, y empieza a contar casi cada libro que leyó, qué le dio, o sea, digamos que dentro de su propia estructura tenía un análisis literario muy estricto, pero me costó mucho trabajo que lo aceptara. Y al final casi que dijeron, bueno, ya, ya no nos vamos a pelear más porque era el último que faltaba por titularse de esa generación, pero siempre lo vieron así como de manera discriminada por no utilizar las palabras adecuadas, por no utilizar la tercera persona y por ser demasiado literario y no utilizar un lenguaje académico. Ujú. Pero la verdad, pues me gustó porque él fue muy auténtico y fue muy feliz. Ujú. Eh, a ver, si me permites, te pasaron la mano Areli, Socorrito y Marco. Y bueno, ellos dos. Ok. Entonces, Areli si quieres y No, Socorrito y Marco. primero Socorrito y Marco. Ah, está bien. Gracias. Tu micrófono, Gre. Perdón. Bueno, fíjate que, bueno, siempre escucharte, Rosy, es un placer. Eh, en cierta manera, como que hemos ido recorriendo en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, con diferentes tipos de sectores, estos retos. A veces me mueve, y te lo digo, creo que me pasó lo mismo con Estela, cuando hacemos referencia, es que en las escuelas públicas, y yo creo que a veces nosotros que trabajamos en escuelas públicas decimos, es que las escuelas particulares, creo que, y en eso coincido con Estela, por lo menos la visión que hemos tenido nos ha abierto no solamente a señalar que en la escuela particular o en la escuela pública tienen tal o cual desventaja, sino más bien el propósito más general que aquí lo presentas en el sentido de la formación de los estudiantes. Fíjate que, bueno, me conflictúa, ¿no? Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión, en unos debates que tuvimos con compañeros docentes, una expectativa era que triunfar en la vida era tener un grado universitario, ¿sí? Ser un universitario. Y claro, para eso se requiere hablar con el lenguaje del universitario, los textos académicos que nos preocupan mucho. Yo también me preocupa que tengan estas herramientas, pero también me quedó como muy claro desde hace muchos años que mi intención es formar universitarios, sino formar sujetos que puedan enfrentarse a la vida. Y el mismo valor tiene una persona que se dedica a lavar los baños que un doctor en cultura escrita. Creo que esa parte nos tendría como que quedar claro que el objetivo esencial de forma. Otra cosa, Rosy, ahí sí coincido, es que en las instituciones donde uno trabaja te dicen, no, es que tienen que hacer esto, para eso pagan. Está bien, sí, o sea, tenemos retos que hay que cubrir, pero creo que para, por lo menos a título personal, creemos que en eso coincidimos contigo, en que la intención va más allá de las exigencias académicas e institucionales. Ese es como el primer punto, Rosy. Y el segundo, que también viene con este debate, que también toca Estela, el trabajo que se hace cuando participamos como mediadores de lectura, cuando trabajamos, bueno, cuando antes se les denominaba fomento a la lectura o antes animadores de la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese punto, yo al menos en las prácticas que intento desarrollar, ya sea a nivel de la educación básica o a nivel de la educación superior, es el sentido de los textos.
un poco como para reflexionar. Es decir, cuando producimos los textos tienen un sentido. Y, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la idea de las cartas, intentamos que las cartas no solamente sean para una persona imaginaria, porque creo que nos quedamos en un ejercicio donde toda la riqueza de la escritura se pierde para, imagínense que le escriben a, entonces intentamos escribirle a alguien de carne y hueso, que reciba los textos de manera real y concreta. Escribimos diarios para que otros los escuchen, los critiquen, los analicen, los reflexionen. Escribimos materiales que se puedan publicar y que vayan más allá de nuestro salón de clases. Intentamos ir trascendiendo al límite de esta idea a veces muy reiterada de sí, hacerlo divertido y lúdico. Estoy de acuerdo, pero se puede hacer divertido y lúdico y que además tenga un sentido social nuestra propia escritura. Creo que ahí es donde trascendemos. Un ejemplo, y con eso cierro. Uno de los debates ahí importante, creo que Arely seguramente lo tiene mucho más claro que yo, es estas propuestas de decir, bueno, vamos a enseñar a leer y escribir utilizando el contexto. Y si en el ámbito de una comunidad rural o una comunidad semiurbana, una comunidad urbana, los niños ven el letrero de Sabritas, entonces hay que recuperar el letrero de Sabritas y con ese trabajamos. Sí, está bien. El detalle es que nos quedamos solamente en eso. A mí me parece que nos ayuda a incorporar ideas que son más radicales, como el sentido de, bueno, sí, ¿y Sabritas qué? Un poco más al planteamiento cotidiano. Es decir, ¿y por qué nos gustan las Sabritas? ¿Y qué ocasiona las Sabritas? ¿Y quién puede comprar las Sabritas? ¿Y por qué las Sabritas llegan a esta comunidad rural y, por ejemplo, no tenemos totopos? Creo que este sentido social también de la escritura debe estar presente. Sé que lo has hecho, Rosy, pero me parece que hay que compartirlo en ese ámbito. Es muy corto el tiempo que tenemos como para compartir todas estas reflexiones, pero sí me gustaría insistir sobre esos puntos. Si no, no importa si es particular o pública, seguimos cayendo en una cierta idealización, tomando las palabras que Arely utilizó, una cierta idealización del trabajo docente. Creo que nuestra labor consiste también en incentivar y desarrollar una perspectiva crítica. Y esa mirada crítica creo que es la que nos está faltando darle un mayor énfasis en nuestras reflexiones, no solamente tuyas, sino de todos los que participamos. Y tal vez por ahí, como Gregorio lo plantea, en un segundo momento, ir planteando esta perspectiva social y crítica de nuestras propias prácticas y vernos a nosotros mismos en ese análisis. Muchas gracias. Y Gracias, creo que Marco. No, sí, después, completamente de acuerdo con las dos cosas. Primero, que tiene que haber un lector real y eso está más que comprobado que cuando escribes para otros, pues escribes mejor, ¿no? Y la segunda parte, sí, completamente de acuerdo también que tiene que haber una lectura crítica y, bueno, no, como dices, no me dio tiempo de decirlo, pero sí, siempre se hace así, ¿no? Aunque estamos leyendo Caperucita, pues cómo te posicionas con respecto al lobo, cuánto te has sentido Caperucita, cuándo te has sentido el lobo, etcétera, porque si no, bueno, no tiene sentido. Y ya para cerrar, Gregorio, ya perdón, nada más quisiera contestarle a Claudia que me pregunta que cómo me deslindo de las rúbricas. Bueno, eso ya estaba dado de por sí, de que pues era un trabajo de biblioteca en donde precisamente ellos lo que querían era simplemente el acercamiento a los libros, pero bueno, yo le di otro sentido, ¿no? Trabajar más allá de eso, pero bueno, eso yo no me tuve que deslindar, sino que gracias a Dios yo no tenía esa responsabilidad de dar calificaciones. Y pues ya. Perdón, también Socorrito está levantando la mano para que después de Arely, si hay oportunidad.
Bueno, está Areli. A mí no me sale, pero paso la manita así por acá y después Rocco. Rosy, me gustó mucho tu trabajo, particularmente el que haces con los niños chiquitos. Bueno, me llama la atención que trabajas con grupos de todas las edades, parece, o de todos los niveles educativos. Y mencionaste en la forma en la que trabajas con niños y niñas más chiquitos, que la oralidad es previa a la escritura. Y me pregunto como hasta qué, tú que has trabajado con varios niveles, ¿hasta qué nivel sostendrías esto? Porque para mi actual tesis de doctorado estoy contrastando prácticas con discursos sí, no sé, no quiero redundar, como en la práctica del profesorado para escribir y para escribir. Y en bachillerato, en CCH, que seguramente conoces el sistema, es un sistema de la UNAM que tiene un montón de estudiantes, y el profesor, al menos que ha sostenido esto de que la oralidad es previa a la escritura, me parece que no ha producido los mejores resultados para que los chicos y las chicas escriban. Entonces, pues, ¿tú qué opinas con respecto hasta qué grado se puede sostener esto? Porque quizá a mí me parece que pudiera ser en los niveles básicos, pero no imagino que esto se siga sosteniendo hasta el nivel bachillerato o antes quizá. Bueno, no entiendo bien a qué te refieres con previa, o sea, que siempre tiene que haber oralidad antes o de que se enseña antes. Que, a ver Sí, si dime. sí, quizá estoy como parafraseando lo que dijiste. Si nos regresáramos desde cómo lo dijiste tú, pero sí hablaste así como realidad, escritura, ¿no? Como en el orden, como que en ese orden llevas las actividades. Quizá lo dijiste muy rápido y no lo recuerdas, no sé. Pero acababas de decir como que eh, llevas a cabo muchas actividades y bueno, eso me gusta. Estoy de acuerdo que escribir tiene que ver con todo, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con lo manual, con el soporte, algo que ya veíamos con el trabajo que hace María Esther, que les lleva incluso un soporte, por ejemplo, oscuro para que escriban en blanco y así. Creo que en efecto todos esos disparadores son muy interesantes y muy importantes para detonar la creatividad. Y por ahí decías algo así como que tratas de que trabajen primero la oralidad y después la escritura. Pero bueno, si no lo recuerdas o si no lo dijiste tal cual, pues mi pregunta no tiene ningún sentido. No, bueno, te puedo contestar que no creo que sea previa, o sea, va de la mano, ¿no? Porque es lenguaje a fin de cuentas. Pero también hemos visto, por ejemplo, con Lulu y en la Ibero hemos hecho exámenes y, bueno, la universidad ha valorado a varios estudiantes de universidades públicas y privadas para evaluar su nivel de lengua escrita y oral y se ha visto que el problema del lenguaje oral es mucho más bajo, o sea, en general sabemos hablar más, sabemos discurrir oralmente mejor que lo que hacemos escribiendo. Entonces, yo creo que sí, no puedes dejar de enseñar esta parte oral, ¿sí? O sea, la retórica y la persuasión tienen que seguir adelante hasta los niveles universitarios, pero el trabajo es más fácil y más sencillo. Sí se refuerzan unos con otros, pero es que hay habilidades cuando tú escribes que no se tienen que desarrollar cuando hablas. Y entonces creo que, como te diré, van de la mano, se acompañan, pero no es como indispensable, en primer lugar, que sigas, que haya
como un paralelismo, ¿no? Entre el lenguaje oral y escrito, sino que más bien se tiene que reforzar más la parte escrita y desde el principio. O sea, yo no diría que hay un momento en que tienes que detenerte con la parte oral o con la parte escrita, tal vez balancear un poco más y apoyar más en la escritura a partir del segundo de primaria, tal vez, pero, pero se acompañan siempre y no tienen por qué pelearse una con la otra. No sé. O sea, son complementarios, pero el acompañamiento más fuerte tiene que ser en la parte escrita, porque es donde hay mayores problemas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias. Sí. Gregorio, ya, y después Socorrito. Ya, perdón. Voy a leerte algunas notas que hice mientras hablabas y ya tú si quieres comentar alguna o algunas de las cosas que digo aquí, es cortito. Lo primero es, yo creo que caemos mucho en dicotomías improductivas en el sector educativo, incluyendo mucha gente que estamos del lado de los que decimos que hacemos educación progresista, ¿sí? Por ejemplo, yo no creo que se trate de eliminar lo académico para ponerlo placentero y presentarlo como si fueran cosas contradictorias, ¿sí? O sea, como que si lees o escribes algo académico, eso es tortura, y en cambio si lees cuentos infantiles, eso es placer, y no creo que es contradictorio realmente, ¿sí? Segundo, tampoco creo que se trata de quitar los temas más allá de lo personal para poner solo lo personal, ¿sí? O sea, como que ahora en una postura así de que no, vamos a alejarnos de eso que es aburrido y horrible y torturante y que además no tenemos mucho que decir de eso y vamos ahora a hablar solamente de temas personales y biográficos. Y tampoco creo que es contradictorio por varias razones. Una, porque la lengua en sí, de hecho, tiene 3 personas gramaticales, que es yo, tú y él o ella. Entonces, cuando uno lo lógico es que aprendiéramos a manejarnos desde las 3 personas, tanto en su modalidad individual, o sea, sí, singular como plural. Porque si te pones en una persona gramatical de yo, pues sí, vas a hablar de ti, ¿sí? Como cuando escribes un diario personal, una reflexión personal, una autobiografía, etcétera. Pero también es importante ponerse desde el lado del tú, que es cuando dices o escribes textos apelativos, cuando te diriges a otros para decirles algo que puede ser recomendarles algo, o convencerlos de algo, persuadirles de algo, etcétera, ¿sí? Y cuando te pones del lado de él o ella es cuando hablas de un tercer tema, de un tema X que puede ser otra persona o un tema, cualquier tema de lo que sea, ¿no? De temas del currículum escolar o de la vida, ¿sí? Entonces uno tiene que moverse, yo digo, fluidamente entre esas 3 modalidades de expresión y de enunciación que de por sí nos da la lengua. Lo segundo, o lo siguiente, es que yo creo que educar es ayudar a la gente a salir de sus estrechos mundos personales, sociales e intelectuales. Justamente por eso le llaman a la educación abrir los ojos, concientizar, crecer, ampliar horizontes, etc. Y en la historia humana, la invención de la escritura, de hecho, es súper valorada la invención de la escritura, justo por eso, porque nos permitió por primera vez despegarnos del aquí y ahora. A través de la escritura podemos, como dicen, dialogar con gente de hace 2000 años o más, y podemos dialogar con gente que está del otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, en resumen, estas son las notas que hice. Gracias. Ok, gracias. Sí, Socorrito, si quieres participar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Y yo te quiero felicitar, Rosy, porque encuentro varios elementos. Ay, perdón, el micrófono, ¿sí? Tiene que ver con esto que decía Gregorio. Yo identifico en tu trabajo una conjugación de diferentes elementos y que me gustó. Concretar en productos materiales esta actividad de lectura y escritura, junto con lo lúdico. Entonces es eso lúdico, pero materializado en ese producto. Eso me gustó mucho.
Y, ¿sabes? Se me hace muy, muy bonito porque creo que es algo que se adolece en la educación en México. En términos generales, no es tu experiencia, pero en términos generales, los estudiantes mexicanos quieren nos retroalimentara aquello que escribíamos, porque las prácticas eran muy repetitivas. Y entonces, esto que tú muestras es acompañar al otro, es leer al otro desde temprana edad. Y si esto se hiciera así, ¿no? No habría necesidad no habría sufrimientos en los trabajos académicos. Pero creo que como en su mayoría no tenemos esa experiencia, preguntaba Estela hace un rato, bueno, ¿y qué experiencia tienen los estudiantes para hacer este tipo de trabajos? Ese es el problema, que no tenemos experiencia. Gracias, me gustó tu trabajo, Rosy. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso es, resume lo que yo quisiera aportar aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para crear mejores escritores y darles voz? Pues darles esa oportunidad de escuchar desde un principio, ¿no? Y de no ser simplemente rellenadores de cuadernos, sino poder tener esa experiencia personal de que leer y escribir son actividades que te enriquecen de todo, en todo tipo de personal, pero también académica, y que te pueden abrir muchas puertas, ¿no? Yo creo que abrir las puertas a los libros, los que lees y los que tú escribes, es como una llave muy importante. Ujú. Bien, no vi en qué orden, pero tienen alzadas las manitas Areli y Lina Xochitl. Ah, sí, muchas gracias. No, a mí me interesa mucho ver qué va a contestar Rosy, así como que no lo dejes pasar, Rosy, la provocación que hizo Gregorio, porque yo sí creo que lecturas placenteras, o sea, yo sí creo que hay que... y creo que ustedes en su calidad de promotoras de lectura literaria tienen mucho que decir al respecto. Pues quizá yo no esté tan de acuerdo o me parecería otra discusión igual de interesante ver qué es más complejo, ¿no? Si hacer que alguien que solo ha escrito texto académico transite al texto literario o el caso que presentas, el del texto literario, transite al académico. Yo sostengo, seguramente por mi formación inicial en letras, que lo difícil es transitar de lo académico a lo literario. O sea, yo creo que hay gente que puede sostenerse muy bien escribiendo toda su vida artículos y que en su vida va a escribir un buen ensayo literario, ¿no? No, pues sí, está súper interesante ese debate, pero mira, bueno, Gregorio y yo hemos platicado mucho acerca de eso, porque nuestras historias lectoras, digamos que son opuestas, ¿no? Yo desde muy chica, pues tuve el placer de acercarme a la lectura de manera, pues divertida, ¿no? Nunca lo asocié yo con trabajos escolares, ¿no? Libros en mi casa, pues siempre estaban ahí como estaba la televisión, o sea, para divertirte. Y yo me formé como lectora pues a partir del placer, la verdad. Vine a sufrir ya en la, en la maestría, porque ni siquiera en la licenciatura sufrí hasta la maestría, ¿no? Y me costó mucho trabajo hacer ese cambio. Y de hecho ahora en la pandemia que he regresado a escribir textos literarios, no sabes cómo lo he disfrutado. O sea, creo que realmente el texto académico no es lo mío y que es muy difícil hacer esta transición. Y en cambio, Gregorio, que inició leyendo a Marx desde que tenía creo que 11 años, y eso fueron sus primeras lecturas, y se siguió por ese camino de lo académico y bueno, como que sufrió al principio, pero después le ha sido muy fácil, ¿no? O sea, ha hecho muchas tesis y muchos artículos y todo, y lo disfruta mucho. Entonces, bueno, tomando solamente estos dos ejemplos, creo que es más difícil
transitar de lo literario a lo académico sin haber tenido otras experiencias, o sea, ambas experiencias. Yo creo que lo mejor sería eso. Por eso yo trataba cuando trabajaba con estos niños de hacer esta doble acercamiento, ¿no? O sea, para que no te cases con que la lectura es leer a Cervantes o que la lectura es algo completamente escolarizado. Pero sí podríamos hacer un gran debate acerca de eso. Sí, pero lo que decía Gregorio, lo que yo insinué al final era como otra vertiente, quizá de la misma discusión. Lo que en realidad dijo Gregorio es que él no le gustaba la dicotomía entre lectura por placer y lectura por obligación, ¿dijiste, Gregorio? No, no lo dije así, pero si me permiten puedo decir lo que dije. Sí, o sea, pero si hablaste como de la dicotomía, ¿no? Bueno, tú lo que te llega a responder Sí. y es que yo sí creo que lectura por placer, ¿cómo no? O sea, lo que dije, ese fue un ejemplo de una de las dicotomías que yo veo que ahora la gente se plantea. Y otra que acaba de surgir ahorita es justamente la dicotomía, me parece que no es una oposición real entre lo literario y lo académico. Porque si se fijan, lo literario, digamos, la gente que reconocemos como escritores literarios, que especialmente son los novelistas o las novelistas, y bueno, de otros géneros, pero en especial en el ámbito de la literatura y de las letras, se reconoce privilegiadamente a la gente, podríamos decir en primer lugar a los grandes y las grandes escritoras, incluyendo ahora pues a quienes escriben literatura infantil y juvenil, que es todo un arte precisamente. Y lo que yo digo es que justamente los que escriben literatura tienen un manejo muy avanzado de la lengua en todos los niveles, ¿sí? Tan avanzado que no solo logran comunicar bien, correctamente, persuasivamente, sino que incluso lo hacen con belleza literaria, ¿sí? Y para eso tienes que saber y usas de una manera consciente e intencional todos los recursos de la lengua, incluyendo tú decides en qué persona gramatical escribir, en qué tiempo verbal, incluso si cómo usas la ortografía o si no la usas, ¿no? Como Saramago decidió escribir un libro entero sin puntuación, ¿sí? O García Márquez tiene un apartado enorme de varias páginas sin puntuación en 100 años de soledad. Y si algo caracteriza pues a los mejores escritos y escritores o escritoras literarias es eso, que manejan la forma del lenguaje conscientemente y a voluntad. Entonces, quizás por eso yo te daría la razón en que quizás puede ser más difícil pasar de la escritura académica en el sentido, voy a quitar la palabra académica, en el sentido de científica, a la escritura literaria, porque para escribir literariamente necesitas tener un mayor dominio todavía de la lengua, incluyendo de los aspectos retóricos, poéticos, ¿no? La poética, la narrativa, la narratología. Sí. Bueno, yo te puedo matar ese punto diciéndote que los escritores pues no tienen que cumplir con una cárcel que es pues toda la escritura académica y el APA, o sea, es para morirte, ¿no? O sea, cuando escribes una novela lo haces como quieras y no tienes que escribir referencias, ni tienes que hacerlo de alguna manera. O sea, es mucho más difícil escribir textos académicos, o sea, informativos, científicos, como los llamas. Yo así veo que, pues, eso de la belleza sí es algo que tienes que dominar, pero comparado con seguir unos requisitos para un artículo de una revista indexada, pues no es nada, yo creo. Vamos a escuchar a Xochitl a ver qué nos dice. Tu micrófono. Aquí está, listo. Pues mira, primero felicitarte, estoy muy contenta de haber escuchado esta charla porque me ayuda a entender algunos procesos que he estado pasando poco a poco. Primero, reconocer que la diversidad de experiencias y el reconocimiento de otras culturas, yo he descubierto
que nos brinda muchos más elementos para poder trabajar con la cultura. Yo mucho tiempo intenté, y sigo intentando, aprender inglés, ¿no? Porque aprender otra lengua te hace mirar otras culturas. Y eso te enriquece. Y además de enriquecerte, te posibilita reconocer también otras formas de detonar el lenguaje o de posibilitar que alguien más lo pueda compartir contigo. Y eso, esa anécdota que tú nos dijiste, que te encuentras en un aula que es total y completamente diversificada, de estudiantes que vienen de diferentes países, que tienen costumbres distintas, que sus lenguas son diferentes, todo eso, toda esa experiencia es algo que a mí me, ¿cómo decirte yo? Te la admiro, porque difícilmente podemos vivirnos en esos contextos, ¿no? Adquirir esas experiencias. Y esto me lleva a pensar que justamente esa experiencia te ha permitido a ti capitalizar todo ese referéndum teórico que tienes para poder hacer tu propia forma de hacerlo, tu posicionamiento ante lo que vas a hacer y ante lo que vas a dar, ¿no? A mí, pues evidentemente me encantaría, ¿no? Que fuera algo total y completamente libre y que no tuviera las jaulas del currículum. En este sentido es que hace algún tiempo yo me fijé un objetivo, un propósito, que era tratar de escribir en colaboración con mis estudiantes. Yo trabajo en una escuela normal de licenciatura en educación preescolar y bueno, desde el currículum, desde la cárcel, hay ciertos planteamientos básicos con los que se tiene que generar una estructura para que pueda comunicarse algo de lo que se está haciendo en los cursos. Entonces a mí se me metió la idea y yo dije, tengo que lograr escribir con alguna de mis estudiantes, ¿no? Pero en primer lugar, la primera barrera que encontré fue que mis estudiantes decían, uy, no, maestra, hacer un artículo científico no, o sea, se requieren de cosas que yo no tengo. No puedo, no soy capaz, no tengo, hasta no quiero, o no es mi interés, o no es mi necesidad, ¿no? Entonces, inicié por un proceso de poner los parámetros que es justamente a partir de proyectos, tienen que armar su proyecto de aula, en este sentido tienen que vivir experiencias de acercamiento desde su propio posicionamiento para hacer que los niños en edad de preescolar los empiecen a alfabetizar, es decir, ¿cómo le harías tú? La pregunta que detona el proyecto es, ¿cómo le harías tú para enseñarle a leer y escribir ese niño? Con la intención de ir conociendo sus paradigmas, de ir observando la cultura, lo que ella trae, ¿no? Y después, lo más difícil es que, bueno, fue difícil implementar el proyecto porque cada estudiante se hacía cargo de su propio alumnito y iba capitalizando. Lo más difícil fue hacerlos que hablaran de su proyecto en clases. Y me remonto a esta segunda idea que me acabas de dejar, de que no necesariamente tiene que ir en total y completamente paralelismo el primero escuchar, o el primero hablar, o el primero leer, o el primero escribir, ¿no? Son como simultáneos, como tejidos, ¿no? Lo entiendo así. Entonces, mis estudiantes no querían hablar de su proyecto, ni de las dificultades, ni de todo esto. Fue un trabajo muy, muy constante durante todo el semestre para que termináramos el proyecto. Terminamos el proyecto y yo las invité de manera libre. ¿Quién quiere darle continuidad a su trabajo para poder hacerle un artículo científico? Porque pues tenía los requerimientos, contaba con las acciones, con la cantidad tenían referentes, tenían todo para poderlo hacer, ¿no? Y yo les dije, yo muy entusiastamente, con una sonrisa muy grande, vamos a hacer nuestro artículo. Y todos se me quedaron viendo así como diciendo, Y terminó el semestre y al inicio del siguiente semestre volví a regresar con ellas y les dije, si alguien está interesada, cuente conmigo, yo le voy a ayudar, le voy a apoyar, vamos a arriesgarnos, no puede pasar nada, miren, solamente lo regresan y le ponen observaciones y salimos ganando. En la escritura nunca se pierde, les digo, ¿no? Yo muy optimista y todo, y bueno, de todo ese trabajo, solo logré que una de 49, perdón, se arriesgara a convertir su proyecto en un artículo.
y lo aceptaron en la Universidad de Puebla, en la UAP, en Lengua y Contexto, en la revista de Lengua y Contexto, aceptaron su artículo. Cuando las demás vieron que podían, intentaron hacerlo, pero cuando les llegaba la primera observación de lo que tenían que construir y demás, ya no querían hacerlo. Sí, bueno, mira, te podré contestar así, creo que como inicié la plática hoy, que no todos estamos hechos para esto. O sea, que esta ya es una vocación, es una profesión escribir académicamente para escribir artículos científicos. O sea, que sí hay digamos, un límite mínimo en donde todos tenemos que saber escribir. Pero no es lo mismo escribir que escribir académicamente. Y eso no es para todos, ni siquiera por la propia voluntad, el gusto, el interés, la posibilidad, la capacidad. Ajá. Es ya tener como una vocación profesional y qué bueno que una de 49 lo logró. Yo pues estaría muy contenta porque no es para todos. O sea, que sí lo intenten, pero realmente es algo que te lleva alma, corazón y vida, ¿no? Entonces, hay que tratar de darles la opción, la oportunidad de darles los elementos para que puedan, digamos, ir durante el paso por la universidad, en este caso, o la normal, y ya después ellos decidirán si se quieren decidir a esto, dedicar a escribir. Pero yo creo que dedicarte a escribir textos ya es otro nivel, o sea, es como una decisión de vida, realmente. No lo creo que sea para todos y que bueno, bien por los que sí y hay que seguirlos apoyando, pero por los que no, mira, con que sepan escribir articuladamente un texto, un ensayo decente, yo creo que con eso yo estaría más que bien servida. No sé si estoy diciendo barbaridades, pero es así como yo lo veo, ¿no? Y pues con eso cerraría, les doy muchísimas gracias por su participación y creo que sí tenemos que seguir haciendo estos seminarios y abriendo más la polémica para ver si encontramos algún día más respuestas. Y pues si quieren cerrar de Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que salieron nuevamente muchos temas y preguntas que sería bueno que siguiéramos explorando. Hay cosas que apenas se logran plantear a partir de estas conversaciones. Entonces, como suele ocurrir, es ya en las conversaciones y al final y a veces en el chat que se empiezan a plantear ideas nuevas o puntos en donde realmente parece haber necesidad de seguir conversando y de seguir aportando pues trabajo y evidencias. Entonces, pues eso va a quedar anotado posiblemente para una segunda temporada. Igual les agradezco la presencia a todos los que estuvieron y a los que siguieron hasta esta hora. Y pues los esperamos en los siguientes episodios. Y pues muchas gracias, Rosy, por estar hoy en esta actividad y compartirnos tu trabajo. Gracias por el espacio.